Hoy participamos en la Feria del Libro de Venezuela, ¿cierto? Con la presentación del libro de Estela Caloni, Golpe en Bolivia, Washington ordenó, OEA ejecutó. Tenemos importantes compañeros y compañeras invitados. Va a exponer, ¿cierto? En primer lugar, el compañero Adolfo Mendoza, sociólogo de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, diputado del Estado Plurinacional de Bolivia, que está investigando, ¿cierto?, sobre el golpe y recopilando información sobre cómo se organizó esta infamia, ¿cierto?, que afortunadamente el pueblo boliviano ya está superando. Después también va a participar el compañero Hugo Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores Argentinos, Autónoma, la CTA Autónoma. En algún momento va a ingresar también el compañero Raúl Casal, viceministro de la Economía Cultural Bolivariana de Venezuela y organizador del FILBEN 2020, presidente del Centro Nacional del Libro de la República Bolivariana. Y en algún momento va a tener un saludo también, pero unos segundos porque está dando clases en este momento en la Universidad Nacional de La Plata, la compañera Telma Luzani, ¿cierto? Que acompañó a mes atrás en la presentación del libro que hicimos, ¿cierto? De Estela. Entonces, dejaría la palabra al compañero, ¿cierto?, diputado del Estado Plurinacional de Bolivia, Adolfo Mendoza. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes a través de esta red. Yo quisiera aumentar un poco el título del libro de Estela. Washington ordenó, la OEA ejecutó y la derecha boliviana masacró. Debemos ver el orden de estas cosas, creo, más allá un poco de los lugares comunes que ya son frecuentes a la hora de interpretar los golpes de Estado en América Latina. Creo que la propia estrategia del golpe blando o finalmente los neogolpes de Estado ahora tienen que ver con necesidades mucho más intensas de orden internacional relacionadas a la crisis del capitalismo, pero sobre todo a la forma de los estados capitalistas que hoy conocemos. Normalmente hemos creído que los golpes de Estado son para enfrentar determinadas coyunturas y generar una suerte de intercambio de patrones de comportamiento para que se fortalezcan aquellas élites tradicionales, políticas y económicas de las formaciones sociales en América Latina y en el mundo. Sin embargo, creo que vivimos en un movimiento general de la época donde la reconfiguración de la propia característica estatal a nivel global está siendo promovida ya en un otro sentido. Las discusiones a nivel mundial tratan ya no solamente de la mejor forma de gobierno o finalmente el debate antiguo entre dictadura o democracia, sino sobre todo la construcción o posibilidad de construcción de una nueva estatalidad. Algunos pueden llamar a esto socialismo del siglo XXI, socialismo comunitario, socialismo democrático, pero lo cierto es que a nivel mundial está cada vez con mayor intensidad el debate respecto de una reforma radical del tipo de Estado. Entonces, la conexión de Bolivia y lo que ocurrió entre octubre y noviembre del año pasado no solamente afecta
a la forma de gobierno democrático representativa, a la construcción de el Estado plurinacional en sentido estricto, sino que está en juego una visión distinta de la propia democracia y al mismo tiempo de la propia estatalidad. Digo esto porque hay algunos patrones de comportamiento en el golpe de Estado en Bolivia que llaman profundamente la atención porque Bolivia no es una isla. La primera dimensión es la dimensión económica. A partir de la crisis sanitaria a nivel mundial, han empezado a debatirse dos tendencias con mucha nitidez. Por un lado, la búsqueda de una redistribución de la riqueza, pero por otro lado, utilizar la crisis sanitaria como una nueva válvula de escape a la crisis del capital y una forma de reconcentración de la riqueza, que en el caso de los estados en particular, y el caso de Bolivia en este sentido es una evidencia de aquello, muestra la necesidad de tomar el poder para generar un proceso renovado de acumulación originaria de capital a partir del saqueo de los recursos naturales, a partir de la traslación del patrimonio como un acto de piratería hacia manos privadas. El segundo elemento, o que se puede concentrar en la dimensión más bien de los derechos, es que hay un debate entre conquista de los derechos, su defensa, ampliación de los derechos y por otro lado, la restricción de los derechos, la configuración estatal. No solamente intenta la reaccionaria, la que va a tono con el golpe de Estado, no solamente es un intento de acotar los derechos ciudadanos, sino sobre todo restringir los alcances de la democracia, formular un modelo de democracia tutelada o, en su caso, un modelo muy parecido a aquellos regímenes híbridos que vivimos en América Latina y también en Europa en algún momento, cuando en América Latina se salía de las viejas dictaduras y se transitaba hacia las democracias liberales. Estos regímenes híbridos que tienen una fuerte carga autoritaria, dictatorial, pero que se visten del ropaje institucional democrático formal. La otra dimensión que podríamos encontrar en estas acciones golpistas es en relación a la caracterización de la problemática geopolítica a partir de la integración o la subordinación en el caso de América Latina. Noten ustedes que la variable del golpe en nuestros países ha estado a tono también con algunos avances que Estados Unidos realizó en torno a la Alianza del Pacífico, en torno al congelamiento del funcionamiento de UNASUR, en torno al congelamiento prácticamente de todos los mecanismos de integración en América Latina. Por tanto, este creo que es un conjunto de elementos que debe considerarse como el telón de fondo del golpe de Estado en Bolivia, duro, cruel, pero que al mismo tiempo contó con una respuesta contundente por parte de lo nacional popular plural en Bolivia. Un año después, la perspectiva de lo nacional popular plural, la característica impresionante de movilización en el seno de lo nacional popular plural permitió que recuperemos la democracia en un momento en el que se necesita no solamente recuperar la democracia, sino, insisto, ligar esto con la propia construcción de nuevas formas de ejercicio democrático, de transformación de la democracia en la democracia y construcción de la nueva estatalidad. En general, este es el contexto sobre el cual también es posible comprender los pormenores de esta secuencia
relatada en el título del libro. Washington ordena, la OEA ejecuta y la derecha boliviana masacra. Adolfo, no, preguntaría yo, bueno, ¿cómo sigue ahora? ¿Qué va a pasar? Usted está investigando, ¿cierto? Todo lo del golpe. Bueno, ¿va a haber algún juicio para los golpistas? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Digamos, usar los canales jurisdiccionales internacionales? ¿Por qué no puede quedar impune tanto crimen, ¿cierto?, que padeció el pueblo boliviano durante un año. Y hay que rescatar también, ¿cierto?, la importancia que tuvo la Argentina, guardando las proporciones, ¿cierto? El papel que tuvo el presidente Alberto Fernández fue muy importante. Yo pienso como el rol que jugó San Martín, ¿cierto?, con O'Higgins, que se encontraba exiliado en el año 1818-17 en Argentina. Es decir, es muy importante ese rol. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque el atentado a la democracia boliviana fue también un atentado a la democracia en América Latina. Nos gustaría saber, bueno, ¿qué se va a hacer con esta gente que participó en este delito? Son tres los frentes que se están considerando para enfrentar toda la infamia que vivió Bolivia desde noviembre del año pasado con el golpe de Estado y la dictadura del régimen de Áñez. El primer frente es el frente parlamentario. Lo que corresponde es iniciar un juicio de responsabilidades al régimen de Áñez y acompañar este juicio de responsabilidades con juicios penales ordinarios respecto de sus colaboradores, el señor Murillo, el señor López y todos los que participaron en el propio golpe de Estado. El segundo frente es trabajar a partir del informe de la CIDH y también de Naciones Unidas sobre aquello que ya se ha demostrado, que ya está documentado, que ya está sistematizado respecto de la violación grave a los derechos humanos en Bolivia. Entonces, ahí hay un ámbito, el ámbito de las organizaciones a nivel internacional relacionadas con derechos humanos, para trabajar un juicio a la dictadura. Y el tercer frente es el relativo específicamente al papel de la OEA. Nosotros nos hemos dado la tarea, por ejemplo, nada más voy a poner un ejemplo, de desmenuzar absolutamente todos los argumentos utilizados por Almagro y el infame informe de la OEA sobre las elecciones de octubre de 2019. En ese informe se observan los datos electorales de varias mesas que fueron consideradas como sospechosas de fraude. Nosotros hemos hecho un estudio respecto de los resultados electorales en esas mismas mesas durante febrero, el referéndum de febrero del 2016, durante las elecciones del 2019 y las elecciones actuales del pasado 18 de octubre. Y la tendencia es prácticamente la misma. Es decir, que en el fondo la observación de la Organización de Estados Americanos y de la actitud mercenaria de Almagro de poner en duda el resultado electoral en estas mesas bajo un supuesto argumento de un fraude escandaloso, se caen por sí solos. Estos argumentos no sirven absolutamente para nada para sostener todavía el relato del fraude. Si uno compara la votación en estas mesas entre octubre del año pasado y octubre de este año, incluso la votación por el movimiento al socialismo fue un poco superior en promedio y en cada una de estas mesas también se nota una tendencia favorable de la votación. Esa es la lógica del ejercicio de la democracia en las zonas rurales dispersas, que son las zonas cuestionadas por el informe de Almagro. Nada más pongo este ejemplo para que se pueda visibilizar la perversa actitud de la Organización de Estados Americanos. Y en ese orden de cosas, la representación boliviana
ante organismos parlamentarios de integración va a generar una comisión específica de investigación sobre los alcances del informe de la OEA para desnudar absolutamente todos los detalles, porque no solamente es la lectura de lo que ocurrió en algunas mesas de votación o finalmente la comparación entre datos de un sistema no oficial de conteo rápido, el TREP, se llamaba en su momento, y el cómputo oficial, sino también el modelo de análisis estadístico no replicable, en fin, hay un conjunto de cosas que además se vinculan con un relato que lo inició el imperio, lo continuó la Organización de Estados Americanos a partir de la actitud de Almagro y lo plasmó la derecha en Bolivia, Áñez, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, el señor Fernando Camacho, en fin, todos ellos construyeron un relato que un año antes ya hablaba de un fraude en Bolivia. Intentaron generar este nuevo mismo relato para no aceptar los resultados electorales del 18 de octubre y les fue, por supuesto, muy mal, dada la gran diferencia entre la votación del Movimiento al Socialismo para la elección de nuestro actual presidente Luis Arce Catacora, 55.10%, frente a casi la mitad de votos de la segunda opción política. Esta comisión de investigación que va a ser propuesta por la representación ante organismos de integración en América Latina es algo que, sobre lo cual vamos a trabajar rápidamente en las próximas semanas. Entonces, son estos tres escenarios, insisto, que se abren para desnudar esta práctica que, insisto, va un poco más allá de las normales interpretaciones respecto de los golpes de Estado. Se trata de jugar en este momento con otro tipo de variables y insisto en el concepto, pone en duda la propia democracia, intentan generar formas de domesticación de la democracia, democracias tuteladas, esto no solamente en Bolivia y en América Latina, sino a nivel mundial, y sobre todo lo que se juega es la construcción de un nuevo tipo de Estado. Por eso nuestro hermano Evo Morales habló del carácter plurinacional de las transformaciones estatales en América Latina, que es algo que solamente puede ser comparable, a partir de lo que decía José, con los procesos de la independencia en América Latina y sobre todo en América del Sur. Una modificación del Estado colonial en su momento hacia los nacientes estados republicanos a principios del siglo XIX y ahora, en este nuevo movimiento general de la época, una transformación del tipo de Estado republicano que nació con la independencia de nuestros países en América Latina y que ahora ve la posibilidad de la transformación en Bolivia bajo el concepto de un tipo de Estado específico, el Estado plurinacional. Otra pregunta que me llega aquí por el chat, ¿cierto? Es, bueno, y que Estela señala en su libro, que es el litio. Es decir, lo que hay detrás del golpe es el litio e incluso empresarios y autoridades norteamericanas dijeron eso. Entonces ese es un tema, bueno, cómo continuar todo este emprendimiento que había comenzado Bolivia con el litio, ¿cierto? Que eso no se detenga. Y lo otro, bueno, las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Porque son, ahí eso es muy importante, es decir, Fuerzas Armadas que estén con el pueblo. Serían esos dos puntos. Sí, tiene mucha razón nuestro hermano Evo Morales cuando señala que el golpe de Estado en Bolivia fue también un golpe por el litio. Ahí vemos las declaraciones del empresario de Tesla, el señor Musk, que confesó
que evidentemente ellos apoyaron la estrategia del golpe de Estado en Bolivia para arrebatar también este recurso natural en favor de las transnacionales. Pero el problema es un poco más grave. No se trata solamente del litio o de algún recurso natural en específico, sino del uso de la vida ahora que vivimos en una crisis sanitaria a nivel mundial, como una forma también de reproducción del capital. Es decir, se trata de incluso el intento de generar una forma de institucionalidad que permita controlar la vida de las propias personas. Por eso es que yo prefiero hablar de algo que está tras bambalinas y es la reconfiguración de la problemática estatal moderna a nivel global, para un proceso paralelo al de la modificación del patrón geopolítico del unipolarismo a la multipolaridad. Esa es nada más una pequeña circunstancia. Creo que debemos animarnos todas y todos a reflexionar sobre las consecuencias que está teniendo todo lo que vivimos en esta época, golpes de Estado incluidos, en la reconfiguración estatal a nivel mundial, el uso de la pandemia como el control de los cuerpos, el uso de la pandemia como un mecanismo de represión, el uso de la pandemia como estados de sitio virtuales, el uso de la pandemia para controlar el miedo y controlar la vida. Creo que esa circunstancia también debe unirse a los otros elementos ya establecidos en torno al golpe. Y en el caso de las Fuerzas Armadas y los mecanismos de represión, ocurre algo también parecido en términos generales. La vieja concepción beberiana del Estado como el monopolio de la violencia legítima a través de mecanismos de coerción como los ejercidos por Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, se están ampliando ahora hacia el uso de la ley frente al ejercicio de los derechos humanos. Esto es mucho más que juridización de la política, es el uso represivo de los instrumentos normativos para fortalecer el carácter coercitivo de los estados. Por tanto, la reflexión creo que va por el lado del papel de las Fuerzas Armadas, de la policía, como entes tradicionales de la represión en el Estado capitalista, pero también está este otro elemento que surge como parte de esta crisis múltiple a nivel mundial y que en el caso de Bolivia implicó un uso impresionante para que la normativa sirva de límite del ejercicio de los derechos ciudadanos. Gracias, Adolfo. Bueno, este debate tenemos que seguirlo más adelante. Ojalá, digamos, podamos invitarte en la Universidad de Buenos Aires para que venga aquí a compartir con nosotros en las facultades sociales o en otras facultades. Y nosotros esperamos también, bueno, a ver si ahí en Cochabamba podemos continuar este debate. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos desde la CTA Autónoma, la Central de Trabajadores Argentinas Autónoma de la Argentina. Queremos saludar a todo el pueblo venezolano, fortalecer esta iniciativa de la Feria del Libro. Gracias por la invitación, Fernando y Editorial Acercándonos. Una vez más, estrechamos nuestros vínculos y bueno, y para mí es un verdadero privilegio en lo personal, además de una gran responsabilidad política, estar acompañando una vez más a Estela Caloni en una de esas producciones. Estela es una atenta observadora y militante de las causas populares en toda América Latina
y fundamentalmente una guía, yo diría que insustituible, para hacer el seguimiento de cuáles son las líneas de intervención, las estrategias de intervención del imperio norteamericano en nuestros países, sus estrategias de penetración, de división, de fractura y de generar condiciones para perpetuar su dominio sobre lo que ellos interpretan es su patio trasero, y que para nosotros es el terruño donde pueblos originarios y criollos y criollas asentamos nuestras vidas durante generaciones, y queremos seguir teniendo el derecho a gobernar nuestros destinos, a decidir sobre nuestras riquezas, porque somos quienes las generamos con nuestro esfuerzo, con nuestra inteligencia, y por lo tanto somos inclaudicables en la perspectiva de defender la soberanía de nuestros pueblos y de nuestras naciones, y de trabajar de manera permanente para la construcción de la patria grande latinoamericana. Y en ese sentido entendemos que esta no es solamente una responsabilidad de la diplomacia de los gobiernos que piensen y desarrollen una práctica en términos de las necesidades de las mayorías populares de nuestros países, sino también una responsabilidad de la diplomacia de los pueblos a desarrollar por las organizaciones libres del pueblo, y en particular organizaciones de trabajadoras y trabajadores, organizaciones de pueblos originarios y organizaciones sociales que tienen que ver con las necesidades de los más explotados y de los más inclaudicables en la búsqueda de la emancipación de nuestros pueblos y de nuestras naciones. En este marco y en estos valores es que desde nuestra central abrimos los brazos y ayudamos en este particular momento que atravesó el pueblo boliviano luego del golpe de Estado de Añez, de Camacho y de todos los que fueron títeres de la estrategia imperial de Trump, el presidente de Estados Unidos, para imponer un gobierno ajeno a los intereses del pueblo boliviano. La persecución, la expulsión del país, el intento de destruir las organizaciones populares, y no solamente el gobierno que estas organizaciones habían constituido, encabezado por el compañero Evo Morales, ese orgullo que tenemos las trabajadoras y los trabajadores en Evo Morales y en Lula. Tenemos las dos mejores experiencias de la capacidad de hombres y mujeres surgidos de la clase trabajadora, del campesinado, de pueblos originarios, de organizaciones sindicales, de poder debatir y defender no solamente los derechos sectoriales, sino pensar en términos colectivos, y haber realizado dos de los gobiernos, uno en Brasil, encabezado por Lula, que erradicó del hambre a 40 millones de brasileros, y otro en Bolivia, que fue capaz Evo Morales de generar la expresión de gobierno más exitosa, aún en tiempos de grave crisis internacional del sistema capitalista, producto de la decisión de su gobierno de construir una experiencia de un sistema basado en el protagonismo de las organizaciones populares, en la redistribución de la riqueza, en la capacidad de intervención del Estado soberano para impedir que se apliquen políticas que emerjan del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, sino desarrollar políticas económicas y sociales que emergieran, como fueron capaces de hacerlo,
de la capacidad de aporte de las organizaciones populares y así hacer una de las experiencias de crecimiento económico, aún en tiempos de grave crisis regional y mundial, como lo expresó el gobierno y el Estado boliviano. Un Estado que trabajaron para transformarlo, no es el Estado neoliberal que habían heredado. No hay posibilidad, y esto lo demostró la experiencia del gobierno de Evo Morales, no hay posibilidad de desarrollar políticas de transformación administrando lo existente, porque décadas de años de gobiernos coloniales, de gobiernos demoliberales han reducido la capacidad de los estados de tener capacidad de intervención propia y potente en el desarrollo de la economía y en la articulación de nuevos modelos económicos sociales. Solamente la idea y la perspectiva de construir un Estado democrático, un Estado popular, un Estado abierto, receptivo e impulsor del protagonismo de las organizaciones libres del pueblo, pudo haber sido capaz de desarrollar esa experiencia extraordinaria que nació en la Guerra del Agua, en esas rebeliones populares de fines del siglo pasado y principios del siglo en nuestra América Latina, que se expresaron en Bolivia y que fueron capaces de hacer emerger ese gobierno. Ese gobierno que se animó a nacionalizar el petróleo, el gas y el litio, el que se animó desde el Estado a procesar la extracción, el procesamiento y la industrialización de esos recursos naturales que son recursos del pueblo, son recursos esenciales y derechos esenciales del pueblo y que solamente a través de un Estado soberano pudieron haberse administrado como lo hicieron para evitar la rapiña y la destrucción de la naturaleza del extractivismo que promovió y que promueve las políticas neoliberales y del sistema capitalista en toda América Latina. Por eso, y lo dijeron propios empresarios, sociólogos, gobernantes de Estados Unidos, que habían generado ese golpe justamente para mantener su control sobre esos recursos e impedir el desarrollo pleno de una democracia con justicia y con soberanía desde nuestros pueblos. Frente a ese golpe, desde Argentina abrimos los brazos a los compañeros y compañeras exiliados, a Evo Morales, que bueno, tenemos el orgullo que el presidente de la Argentina haya garantizado su vida y luego su traslado primero a México y luego a la Argentina. Y aquí, desde las organizaciones populares, recibimos a Evo, lo acogimos con afecto, con cariño, con calor, y lo pudimos acompañar, no solamente para procesar esas cosas tan duras como es el exilio, los argentinos lo sabemos bien, porque tuvimos que atravesar exilios, cárceles, desapariciones durante la dictadura genocida en nuestro país de los años 70 y principios de los 80, pero y por eso es que estamos muy orgullosos de haberlos acompañado en ese mal momento, pero también de ayudarlos a poder garantizar su vuelta. Y la verdad es que fue ejemplar ese trabajo que durante meses y en menos de un año pudieron realizar, no solamente para demostrar la magnitud perversa de ese golpe de Estado encabezado por Añez y por Camacho, sino también el rol vergonzoso, una vez más, de esa marioneta del imperio, de ese ministerio de colonias que es la OEA, manejadas por Estados Unidos, y del cual ya, como dijo Evo, su secretario general Almagro ya debería haber renunciado.
es una vergüenza para los pueblos del Cono Sur que un dirigente de nuestros países, en este caso de Uruguay, haya cometido semejante felonía, una felonía cruel y asesina, porque fue la que justificó el golpe de Estado y alentó las torturas y los asesinatos. Una marioneta, un ministerio de colonias, la OEA, que conducida por Trump, intentó instalar la ideología del odio, la ideología de la guerra para enfrentarnos pueblos contra pueblos. No lo pudieron hacer. En un año el pueblo boliviano fue capaz de ir desactivando todos los mecanismos guerreristas de división, de fractura del campo popular, y en ese sentido es un ejemplo para todos los pueblos de Latinoamérica, porque sobre las divisiones de los sectores populares cabalga el dominio del imperio. Ni tienen la verdad, ni tienen las mayorías, solamente son capaces de alentar el odio, de alentar las mentiras y alentar las divisiones. Por eso el pueblo boliviano fue un ejemplo muy cabal de cómo se preservó la unidad del MAS y de otras organizaciones, como el MAS como partido y las organizaciones sociales, sindicales, la COP, que luego de un primer traspié lamentable de algunos dirigentes que quisieron justificar el golpe, después se pudo reagrupar y lamentablemente tuvimos una de las pérdidas más grandes de uno de los dirigentes más importantes que estaban emergiendo del sindicato de trabajadores mineros, su secretario general, que fue asesinado cruelmente después del día de la elección. Pero esa unidad entre organizaciones de campesinos, entre organizaciones obreras, entre militantes y dirigentes del MAS, pudo posibilitar la recuperación democrática, y en ese sentido los argentinos estamos muy contentos. Cuando llegó Evo aquí en la Argentina, como decía, lo acogimos, lo abrazamos y tuvimos la satisfacción en el mes de febrero de que pudiéramos contar con su presencia en un plenario de más de 300 delegados jóvenes de nuestra organización, la Asociación Trabajadores del Estado, y bueno, a partir de allí no nos separamos más hasta el momento inclusive en que pudimos ayudar en todo el proceso electoral, provincia por provincia, y además luego con el orgullo que nos da que el presidente de Argentina, nuestro presidente, lo haya despedido en la frontera, pudimos con una delegación de hombres y mujeres de nuestra central de trabajadores acompañar a Evo en su vuelta gloriosa, sensacional, extraordinaria, y desde allí, desde ese retorno, convocarnos, como lo está haciendo él, a discutir las constituciones de nuestros países, a incorporar la unidad de Latinoamérica bajo la mira y los valores de la plurinacionalidad y la multiculturalidad, y allí nos encaminamos. Por eso es que este encuentro, que nos permite, a partir de la iniciativa, del estudio y de las capacidades que Estela Caloni muestra en su libro, que nos va guiando sobre cómo interviene el imperio, sobre cómo trabajan para dividirnos, cómo generan la propaganda del odio y de la división. Bueno, sobre ese mapa que escribió el enemigo de nuestros pueblos, fuimos capaces de ir construyendo otra historia, y aquí estamos en un mensaje de unidad muy fuerte, ¿no? De Venezuela, que encabezado por su presidente Maduro ha podido frenar los intentos de imponer la invasión y la guerra en su país y sostiene el acoso con firmeza y con dignidad, la unidad de ese pueblo boliviano que ha recuperado el gobierno y hoy nos convoca a fortalecer la UNASUR, a fortalecer la CELAC y a pensar una América plurinacional con un fuerte protagonismo democrático en la transformación de los estados
por parte de las organizaciones populares. Así que en ese camino estamos trabajando, en ese camino vamos a seguir promoviendo todo tipo de acción en común. Así que muchísimas gracias, felicitaciones, Estela, por este nuevo aporte al pensamiento y al debate colectivo de todos los pueblos de nuestra América Morena. El guión ya pautado desde Estados Unidos, que implique que se ha seguido paso por paso a nivel mediático, a nivel judicial, con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas policiales, con los grupos de derecha de Santa Cruz, de estos sectores separatistas de Bolivia, sino también el conjunto de la ayuda que recibió de otros países. Por ejemplo, en mi caso quedé muy sorprendida, me lo imaginaba, pero ahí están todos los datos, la ayuda que tuvieron de parte del gobierno de Mauricio Macri, la ayuda que hubo por parte del gobernador de Jujuy, no solamente el gobierno de Mauricio Macri, el gobernador de la provincia de Jujuy, una provincia limítrofe con Bolivia, la llegada de la presencia de la hija de Donald Trump, Ivana Trump, qué pasó en ese entorno, cómo los acuerdos que se hicieron, el traspaso no solo de información, cómo hubo grupos de seguridad, de inteligencia de nuestros países, de Paraguay, de Brasil, de Argentina, que actuaron mancomunadamente para preparar este golpe, que por supuesto no fue preparado ni en un mes ni dos, sino mucho tiempo. Y en ese sentido recordaba el golpe frustrado, ustedes se acuerdan, el golpe frustrado de 2000, creo que fue el 2008 o 2009, no recuerdo, también en Santa Cruz, que fue frenado por la UNASUR. Hubo una reunión inmediata de UNASUR en Santiago de Chile, y se reunieron todos los presidentes y apoyaron al presidente Evo Morales. Me acuerdo que en aquel momento ni Evo Morales ni Álvaro García Linera, su vicepresidente, podían aterrizar en el avión en Santa Cruz, a tal punto hubo intentos separatistas en Santa Cruz también en el 2008, en la que se llamaba La Media Luna. Todos esos intentos eran ensayos previos, pero no solo eso. Yo creo que eso nos deja un mensaje muy importante, y es: si en 2008 y en 2009 no se pudieron realizar los golpes de Estado como se pudo hacer en 2019, era porque existía UNASUR. Era porque más allá del gobierno que hubiera en Colombia, que creo que estaba Uribe en aquel momento, más allá del gobierno que podía estar en cualquier otro país de la región, lo importante es que existía una organización como UNASUR que nucleaba a todos los gobiernos de la región y sobre todo respetando su carta orgánica, y no iban a tolerar ningún golpe de Estado. Esto lo digo porque creo que es momento ahora, con Alberto Fernández, con Luis Arce, de retomar sí o sí esa línea, ¿no? La línea de integración, y rescatar el UNASUR, convertirlo, darle fuerza nuevamente como organización que nos permite discutir nuestros problemas, ver nuestros problemas y resolverlos a nuestra manera. Eso me parece que es fundamental. Otra cosa que quería comentar, ya que estamos hablando de libros, no lo leí, pero leí que el martes va a salir un libro de Editorial Planeta que escribieron dos colegas uruguayos, y que se llama Luis Almagro no se arrepiente. Y me parece impactante. Yo no leí, pero me parece que, según leí que dicen estos colegas uruguayos, pidieron una entrevista con Luis Almagro, y Luis Almagro reconoció haber colaborado con el golpe, digamos, por lo menos haber colaborado con la confusión, o sea, con un informe falso sobre un supuesto fraude, y dice ahí, es decir, los colegas uruguayos dicen que este plan viene desde el año 2017. Con lo cual, digo todo esto
porque el libro de Estela, en ese sentido, se nota que está escrito con la urgencia de los tiempos, igualmente brillante como todo lo que hace Estela, pero tiene toda la información que uno puede buscar desde los distintos aspectos, desde la inteligencia, desde lo militar, desde lo policial, desde lo económico y sobre todo con la cabeza que unifica todo esto que es Estados Unidos. Así que bueno, nada, compañeros, una alegría que me hayan llamado, una alegría poder hablar del libro de Estela, lo recomiendo por supuesto mucho y como se dijo acá, es fundamental también para Venezuela y para Cuba, sobre todo para Venezuela, porque cuando uno ve el plan, cuando uno ve el guión, cuando uno ve el trazado de estas desestabilizaciones, cómo siembran la información falsa, cómo calientan la calle para que después justamente, o cómo construyen esa narrativa, cómo actúan los países vecinos. Cuando uno lee esto en este libro, también puede cotejar perfectamente todo lo que ha estado pasando en Venezuela con la salida de Leopoldo López, o con las guarimbas, o con las distintas etapas en que fue pasando la desestabilización en Venezuela. Afortunadamente, Donald Trump fracasó Obama, fracasó Donald Trump, y si todo sigue bien el 6 de diciembre va a haber elecciones a la Asamblea Nacional en Venezuela y sabemos que el patriótico y luchador pueblo de Venezuela va a triunfar una vez más. Así que bueno, no sigo porque me estoy quedando sin voz. Hoy hice programa de radio, después di clase y ahora me estoy quedando muda. Así que les mando un beso grande, grande, grande y me quedo escuchándolos a ustedes. Gracias, Telma. Siempre un placer escucharte. Ese trabajo militante que haces en la vida y en todas las facetas de tu existencia. Bueno, quisiera, agradecer en esta presentación a la compañera Amanda Dávila, ex ministra de Comunicaciones del gobierno del presidente Evo Morales, que, nos hizo el nexo con Adolfo Mendoza y su excelente presentación. Bueno, es un gusto, compartir nuevamente con Estela la presentación de este libro. Y es importante, bueno, señalar quién es Estela, porque para las generaciones más jóvenes quizás no la conocen. Bueno, Estela es periodista, escritora e investigadora especializada en política internacional, cuyos trabajos se centran en las dictaduras militares latinoamericanas. Sus libros, Los años del Lobo, Operación Cóndor y Pacto Criminal, realizó la primera cobertura periodística internacional durante las elecciones chilenas en el año 1970. Durante la dictadura cívico-militar de la Argentina, del 76 al año 1983, se exilió en México y Panamá. Ha entrevistado a diferentes jefes de Estado, como Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Lula da Silva, Rafael Correa, Daniel Ortega, Salvador Allende, Omar Torrijos, James Carter, Yasser Arafat, Muammar Gaddafi y Felipe González, entre otros. Es colaborador de la Red Voltaire, editora del Día Latinoamericano y corresponsal en América Latina para el diario La Jornada de la Ciudad de México. Libros: Torrijos y el Canal de Panamá, Nicaragua el tercer día, ¿Qué son las asambleas que en la época del argentinazo del 2001-2002? La invasión a Irak, Guerra y Resistencia, Evo en la mira, CIA Idea del año 2009. Y también Estela, podemos disfrutar de poesía de ella. Los subverdes, Memoria transhumante, Donde baila la tierra, antología poética, Mujeres de fuego, historias de arte y militancia, y entrevistas como Gloria Gaitán, Fanny Federman,
Marín, Daniel Mitterrand, Nérida Piñón, Nidia Díaz, Rigoberta Menchú, Sara Méndez, Olga Orozco, y relatos bibliográficos sobre la vida de Manuela Sáenz, Frida Kahlo y Rosario Castellanos. También Estela ha recibido innumerables premios: el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí del año 86, Premio de la Escuela de Periodismo TEA de la Argentina del 2003, la distinción Félix Elmulza de la Unión de Periodistas de Cuba, el Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío en Nicaragua, el Premio Rodolfo Walsh de la Universidad Nacional de La Plata en el 2012, personalidad destacada en el ámbito de los derechos humanos de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, y embajadora entrerriana, porque Estela es entrerriana, del año 2014 por disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, dejo con ustedes entonces a la querida amiga, compañera, camarada Estela Caloni. Bueno, con respecto al libro que estamos presentando en la Feria del Libro de Venezuela, a la cual agradecemos, con un saludo que dejamos para el heroico pueblo venezolano que resiste en ese país desde hace tanto tiempo a los intentos imperiales. Bueno, precisamente vamos a hablar de otro intento imperial que nos ha puesto en evidencia cosas muy importantes, pero nosotros decidimos hacer este libro. No es un libro que estuvo pensado para ser el gran libro, sino el libro necesario en el momento necesario. El título que es Washington ordenó, la OEA ejecutó, es el título que yo puse, bueno, diciendo al compañero Adolfo que estaba allí, que la derecha boliviana, la ultraderecha boliviana, la derecha fascista de Bolivia, que toda la vida tiene una larga historia en los golpes en Bolivia y en el uso del terrorismo en forma permanente, los paramilitares cruceños que son famosos, ya históricamente famosos, no se hubieran largado a hacer todo lo que no hicieran si no fuera porque tenían el amparo de Estados Unidos y nada menos que de la OEA, que había trabajado junto, más la complicidad de los gobiernos de Chile, de Sebastián Piñera, y de Argentina, y no solo los gobiernos, y por supuesto la inteligencia de Chile, la inteligencia, el servicio de inteligencia chileno y el argentino, también los Bolsonaro, pendiente que estuvo porque entre los golpistas tenían muy buenos amigos Bolsonaro, unidos por el hilo además de los evangélicos. Entonces, cuando hicimos este libro, yo no estaba pensando en que era un libro famoso, era un libro complicadísimo, como fue el Evo en la mira, la CIRA de en Bolivia, que fue ya un estudio con una cantidad de documentación. Aquí era necesario que este libro saliera antes de las elecciones y que sirviera al periodismo con los datos ahí, la reunión de todos los datos que estaban en ese momento, que aparecían en distintos lugares, información de compañeros periodistas que están citados en todos los casos, de investigadores citados en todos los casos en el libro, para que se pudiera ver el mecanismo utilizado en este golpe de Estado. Por supuesto que todos los investigadores sabemos en qué registro tenemos, sobre todo gente que estamos estudiando la relación del imperio con nuestra región, la política internacional. Nosotros sabemos perfectamente que lo que se está ejecutando en América Latina, que nosotros estamos, algo que muchos no quieren admitir, bajo una guerra de baja intensidad, que es una guerra contra insurgentes, en un proceso de recolonización de América Latina que se fijó ya desde comienzos de este siglo XXI, que estaba hasta en el documento más común que existe, como el documento de Santa Fe 4, que comenzaba con la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es la doctrina colonial, la doctrina imperial
por excelencia de 1823, es decir, que hemos vuelto al 1823 porque el presidente Donald Trump no hace mucho tiempo dijo que América Latina están aplicando a América Latina la doctrina Monroe. Confesión hecha por el presidente y que los investigadores sabían que estaba referido a ese proyecto de recolonización para ocupar y controlar toda América Latina y sus recursos naturales. El proyecto Bolivia está desde hace mucho tiempo en el tintero, está casi desde que llegó Evo. Antes de llegar Evo se produce el robo de los misiles comprados por un gobierno, el gobierno de Paz Zamora a China, unos misiles defensivos, misiles solo defensivos que tenían las Fuerzas Armadas de Brasil y que fueron robados por Estados Unidos y con la complicidad de militares de alto nivel, de cúpulas militares de Bolivia, que inventaron hacer una falsa maniobra, que no se estaba dando de ninguna manera para disimular que se estaban robando los misiles, que se los llevaron desde el aeropuerto del Alto en Bolivia. Había un avión, muchos de los que intervinieron en la falsa maniobra, que descubrieron, jóvenes militares que descubrieron después que habían sido usados en contra de su propio país, denunciaron esta situación. Ellos habían tenido que custodiar unos camiones que ellos no sabían que estaban llevando los misiles de algunas unidades militares hasta el aeropuerto donde lo esperaba un avión norteamericano, los cargaron y se fueron. Eso porque preveían que llegaban, no le querían dejar esto al gobierno porque ya se sabía que iba a ganar Evo Morales. Y Evo Morales le denuncian estos jóvenes militares al diputado, entonces Evo Morales, al que no dejaban casi entrar a la Cámara, que persiguieron todo el tiempo por cuestiones raciales, porque el diputado que había ganado con el 71% de los votos en ese momento, todo esto sucedía antes de que llegara Evo al gobierno, después que Evo, junto con la vanguardia de los pueblos originarios, en el 2003 habían logrado que dejara el gobierno Sánchez de Lozada, que era el presidente de Bolivia, bueno, que había dejado el gobierno, un presidente que estaba entregando el gas, que quería entregar, que bueno, ya habían hecho la guerra del agua, la guerra del gas, es decir, un pueblo en la calle en ebullición que hace mucho tiempo que está en las calles, que hizo toda su historia en las calles con una vanguardia de los pueblos originarios y campesinos por primera vez en la historia, en ese nivel, que hicieron la campaña para precisamente contra el intento de imponer un neoliberalismo sin anestesia al pueblo boliviano. Defendieron sus recursos naturales. Por eso ese pueblo, cuando ya sube Evo Morales, ya el imperio sabía que se iba a enfrentar a un gobierno que estaba dispuesto a cumplir, porque de alguna manera ya lo habían visto actuar. Todos los que estaban en el gobierno habían estado también en la lucha, en esa lucha de las calles por la defensa de los recursos naturales. Desde que Evo llegó al gobierno de Estados Unidos, antes y después ya intentó sacarlo, ya intentó terminar con este gobierno. No pudieron, ni con los golpes, ni con las maniobras de la ultraderecha boliviana, siempre manejada por Estados Unidos, porque está totalmente comprobado que el golpe, el más fuerte que hubo en el 2008 en Bolivia, estuvo preparado desde la Embajada de Estados Unidos, por lo cual el gobierno de Morales expulsó al embajador norteamericano en ese momento, en el 2008, y también fue expulsando a las fundaciones de Estados Unidos, la USAID, la NED, pero primero a la DEA, a la CIA, bueno, el FBI también se fue. Todos estos fueron sacados de Bolivia
y por eso pudo avanzar el gobierno a donde avanzó. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta es una larga lucha y que la lucha del pueblo boliviano no empezó contra el golpe de Estado. La lucha del pueblo boliviano estaba mucho antes ahí. Había empezado con esta vanguardia, que fue la misma vanguardia que en este caso, porque después hubo otro golpe de Estado muy importante, mucho más encubierto, el de 2011, donde supuestamente comunidades indígenas de las tierras bajas de la Amazonia se rebelaban contra Evo Morales, cosa que después se descubrió que los dirigentes de esas marchas que estaban haciendo desde el sur, que confundió a mucha gente de izquierda, de los que se dicen que son de izquierda, pero y mucha gente que pensó que Evo estaba siendo repudiado por los indígenas, y resulta que eran unos pocos grupos de las varias comunidades que viven en la Amazonia que estaban dirigidos por unos personajes que habían sido llevados previamente a Estados Unidos a recibir instrucciones en esas trampas que son las ONGs, las organizaciones no gubernamentales. Y bueno, cuando se descubrió que en esas marchas hasta había 12 llamados telefónicos por día a la Embajada de Estados Unidos para establecer por dónde iba, qué iban a hacer, bueno, ese golpe se detuvo. También en el 2012, cuando policías encapuchados salieron a las calles de La Paz y que justo coincidió con el golpe que se le dio a Fernando Lugo en Paraguay en el 2012, mientras, me acuerdo yo porque yo estaba, Evo Morales estaba en Río de Janeiro, donde se estaba produciendo una cumbre con el tema del medio ambiente, y Evo tuvo que viajar urgente a La Paz frente a la amenaza de golpe de Estado. Entonces, el golpe de Estado ha estado presente, que lo mismo sabe Venezuela, porque Venezuela sabe que desde antes de que subiera Chávez ya había una posición de Estados Unidos tomada, y el golpe del 2002 fue clarísimo. El golpe del 2002 terminó antes de 72 horas por la presencia del pueblo en la calle con fuerzas militares patrióticos, grupos de fuerzas, un sector de las Fuerzas Armadas Patrióticas que hasta ahora sigue estando en Venezuela con milicias. Bueno, en Bolivia fue otra la situación, pero en este golpe sí participaron algunos jefes militares que después, cuando empiezan a llegar, por eso fue tan importante armar el libro, sencillo, no académico, no es un libro para la academia ni nos interesaba, era un libro militante del momento, pero que está todo contemplado, de dónde viene, de qué proyecto de Estados Unidos, cuál es la geopolítica que rodeaba desde el extranjero, que rodeaba todo este golpe de Estado, y a partir de ahí podemos empezar a escribir ya otras cosas, pero en este momento se necesitaba, para llegar a los compañeros, a los sindicatos, al pueblo, se necesitaba explicar cómo se había armado este golpe y cuál era la participación de la Organización de Estados Americanos, que hasta hoy está diciendo, cuando universidades de Estados Unidos y equipos importantísimos de investigadores que estuvieron, algunos de ellos observando el desarrollo de las elecciones del 2019, de fines del 2019, de octubre del 2019, que ganó Evo, se comprobó perfectamente que Evo había ganado. E incluso las universidades hicieron una solicitud al gobierno, y estos investigadores, que yo publiqué varios de los informes de estas investigaciones que se habían hecho, que demostraban totalmente la falta de verdad de la OEA al informar que había irregularidades, que pidieron unas nuevas elecciones. Cuando Evo dijo, bueno, vamos a hacer unas nuevas elecciones, se volvieron para atrás, no quisieron aceptar. Todo eso era muy, muy necesario que lo viera, porque una cosa es una noticia que viene todos los días por la televisión o por los medios, qué sé yo. Necesitábamos más que eso, necesitábamos sistematizar
todo lo que sucedió con el golpe de Estado. Necesitábamos hacerlo. Y yo podría haber dicho, no, porque yo estoy acostumbrada a hacer otro tipo de libros como Operación Cóndor. No. Yo sé que en estos momentos de la historia que estamos viviendo, toda denuncia que tenga fuentes y que sirva, tenemos que hacerla. No importa si es un folleto, si es un libro. Nosotros no nos estamos jugando las virtudes que tenemos como escritores o como investigadores. Lo que se está jugando es a los pueblos que se están jugando su vida, y nosotros tenemos que tratar de aclararle. Aquí en Argentina el libro fue a los sindicatos, fue a los periodistas, lo primero que fue, y a los compañeros que estaban trabajando en todas estas temáticas. Así que estamos en una situación, eso es el libro. Y los libros militantes deben ser muy respetados, porque ahí no falta ninguna fuente, ni falta el contexto internacional en que se dio esto, hasta llamarlo el golpe del litio, para muchos. El golpe del litio porque era el golpe, en realidad, ese es el proyecto, controlar todos los recursos. Y cuando, como dice Evo, el día que yo dije, no vamos a aceptar inversiones de Estados Unidos en el tema del litio porque sabemos de lo que se trata, ya Estados Unidos había dicho, bueno, el litio no podemos dejárselo a Bolivia. Así que todo está en ese librito pequeño, sin ninguna otra función que alertar a otros pueblos de cómo se prepara y se realiza y se lleva adelante un golpe. Y el final, ahora tenemos que empezar sobre el final, extraordinaria presencia desde el primer momento del pueblo boliviano en las calles. Es decir, fue el pueblo en las calles como en Venezuela fue el pueblo en las calles. No solo cuando Chávez, sino muchas veces más, porque Venezuela, yo le digo, como hay una película francesa que se llamaba Los 400 golpes, más o menos el número de golpes que se probaron hacer en Venezuela, incluyendo un intento de invasión desde Colombia. Entonces, compañeros, como nosotros tenemos la obligación de escribir para nuestros pueblos, escribir en un lenguaje. También la academia tiene su obligación de escribir en su lenguaje. Y cosa que en muchos casos la academia necesita del periodismo, porque el periodismo es el cronista activo de los sucesos y de la historia, y nosotros también necesitamos de la academia para explicarnos algunos elementos que nos hacen falta teóricamente, pero nuestro deber en este periodo histórico es lo más rápidamente empezar a hacer libros, porque como hay una intoxicación informativa, y como hay tantas informaciones a la vez, y como hay tantas ideas interpuestas en el camino, y como el enemigo maneja la tecnología, maneja nuestras informaciones, maneja todo, entonces nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos hacer para, desde pequeños esfuerzos a grandes esfuerzos, todo es válido en esta lucha de resistencia de nuestra América Latina contra los intentos de recolonizar en el siglo XXI a nuestro continente. No lo podemos permitir. Los pueblos están demostrando en las calles que, así como derrotaron al neoliberalismo en las calles y las carreteras del territorio de América Latina, así como desde el 1989, cuando surge el Caracazo, que es la primera rebelión grande antineoliberal en América Latina, se sucedió en todos los países y en todos los pueblos. Muchos presidentes fueron cayendo arrastrados por las mareas populares en Ecuador. 3 presidentes fueron corridos por un pueblo porque no cumplían con sus programas. Entonces, la resistencia del pueblo boliviano, pero la resistencia que se dio durante todo el tiempo que gobernó Evo Morales, porque durante todo el tiempo estuvo presente, aunque hayan sacado al embajador de Estados Unidos a la CIA, pero por supuesto, como ellos están rodeados, y sobre todo en este último periodo de tiempo,
donde mediante las maniobras militares de Argentina y Chile, en la frontera, también en la frontera de Brasil, pero acá nosotros tenemos comprobado todo cómo se hicieron las maniobras con el Comando Sur y con asesores israelíes, que también los tenemos en la Argentina, en la parte norte de la frontera. Eso fue la herencia de Macri, de Mauricio Macri, la herencia que le dejó a Argentina. Nosotros tenemos comprobado cómo esas maniobras, en esas maniobras, más con la llegada de la hija del presidente Trump a Jujuy, Ivana Trump, que llegó a Jujuy supuestamente para visitar una ONG de 40 mujeres, acompañada por más de 2.000 agentes federales, el subsecretario de Estado John Sullivan y otro montón de grandes funcionarios, y nadie se creyó que ella vino solamente para eso, porque de ahí ella entregó $400 millones al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que persigue muchísimo al pueblo jujeño y especialmente a los sectores indígenas de Jujuy. Está Milagros Salas, una dirigente nuestra, que está detenida, hasta hoy sigue en prisión domiciliaria, para que nuestro pueblo sepa cómo esos gobiernos participaron. La inteligencia, la Agencia Federal de Inteligencia Argentina, no solo ayudó y apoyó, porque esto ya es un documento que viene de Estados Unidos, apoyó al grupo de la CIA que estaba tanto en Santa Cruz como en La Paz, y además entregó dinero, que creemos que es ese dinero que fue de Jujuy, porque al otro día que se fue la hija de Trump salió un avión para Jujuy diciendo que llevaban elementos para combatir la posibilidad del fuego en el Amazonia. En fin, hay muchos datos sobre todo esa intervención nuestra de Argentina. Lamentablemente, no en nombre nuestro, en nombre de nuestros pueblos no se hizo nada de eso, se hizo a espaldas de nuestros pueblos, y sí, por ahí pasaron armas por la frontera y pasaron tropas especiales, porque el Comando Sur participó de las maniobras del 2018 y el 2019, maniobras que se hicieron conjuntamente en Chile y en Argentina a la vez, y donde participaron tropas argentinas, y en Argentina especialmente un batallón creado y dirigido por el Comando Sur acá, que se llama el Batallón de Despliegue Rápido, una de las unidades que participó en el golpe. Así que demostrar eso era muy importante para nosotros. Y nosotros no estamos evaluando, no escribimos para la fama, escribimos para la lucha, escribimos para la resistencia en este momento. Si cuando tenemos más tiempo podemos hacer otro libro más profundo, pero mientras estén todos los datos que se necesitan para que un pueblo entienda qué le sucedió a su pueblo hermano, yo creo que ese es un deber ineludible de todos nosotros. Y el periodismo ha sido muy, muy importante en estos descubrimientos. El periodismo ha realizado investigaciones extraordinarias. Son por varias notas, y tanto es así que ustedes saben que nosotros estamos reclamando en este momento histórico, en este momento hay un periodista argentino que fue llevado, detenido, torturado, que ahora está en una situación muy difícil, que hoy está siendo internado. Lo sacaron de la peor cárcel de Bolivia, por el que estamos pidiendo ya urgentemente la libertad, porque de la vida de este compañero se trata. Y otro compañero argentino, Sebastián Moro, que trabajaba en el periódico Página 12 de Argentina, fue asesinado por los golpistas de Bolivia. Así que tenemos además nosotros que pedirle esta explicación a los golpistas, que ustedes saben que produjeron al menos 3 masacres en Bolivia, y de lo que nos vamos enterando ahora a través de los testimonios de mucha gente que está contando la verdadera historia de la represión y la tragedia durante el golpe en Bolivia. Así que yo agradezco mucho a la editorial acercándonos en el enorme esfuerzo también que hizo que nosotros ahora se publicó un adelanto, y después vamos a publicar y vamos a revisar, y hay cosas nuevas que podamos agregar, pero que dimos ese paso. Sin esos
sin esa decisión de la editorial, de que ni ellos ni yo dormimos en los últimos días, porque era en un mes tener que hacerlo todo, armar un libro, publicarlo, pero estamos conscientes de que eso sirve muchísimo. Porque yo me acuerdo cuando del golpe contra el presidente Hugo Chávez Frías en Bolivia, que fue derrotado. Fíjense ustedes, ese golpe fue derrotado en horas. Y este golpe estaba derrotado desde el principio, porque desde el momento que no pudieron contener la presencia popular en las calles, nunca, porque nunca bajaron los brazos. El pueblo boliviano no bajó nunca los brazos. Y los compañeros del Chapare tenían clarísimo cuando le pidieron al presidente Evo Morales que saliera él, porque si él se metía en el Chapare, iban los norteamericanos tenían un conocimiento cuando estaba la DEA perfecto del territorio, muy difícil ocultarse en esas circunstancias, así que hicieron lo que, con una sabiduría indígena de la que nosotros tenemos que aprender, apostaron a otra cosa y lo lograron. Entonces, ¿qué les vamos a decir nosotros desde afuera? La realidad es que hubo un golpe en Bolivia, ordenado, armado, financiado por Estados Unidos, ejecutado por la OEA, que fue la que definió el momento en que dio la señal para empezar el golpe, que hay una entrevista en el libro muy interesante por todo lo que dice Evo Morales. Y bueno, y sabemos ahora que un pueblo concientizado y organizado es capaz de resistir a Washington en estos momentos. Se tardó un año para llegar a esto, pero ya antes de un año ya estaban vencidos. Eso es lo que hay que decir. Entonces, gracias a todos, gracias a la Feria de Venezuela, gracias a la editorial Acercándonos, gracias a los compañeros que me acompañaron en esta circunstancia para presentar el libro y para expresar también lo que sentimos nosotros frente a la situación que está viviendo nuestra América Latina en un periodo histórico donde tenemos que renovarlo todo, y espero que empezamos a saber que nosotros tenemos que renovar toda nuestra situación. Se ha acabado cualquier dogma, porque este mundo que viene, lo estamos viendo en Estados Unidos, en la rebelión en Estados Unidos, en la rebelión en Chile, en la rebelión en Perú, en las rebeliones que están surgiendo en todas partes de América Latina, porque ya no es posible un siglo XXI en la dominación y el saqueo. Así que, compañeros, por la liberación definitiva, la independencia definitiva, no al neocolonialismo, a la recolonización, ni a medio colonialismo, no a las falsificaciones democráticas, no a la mentira, no a los medios hegemónicos criminales que están participando en estos golpes, que son activos participantes, cómplices activos de estos golpes, a los que hay que denunciar debidamente ya. No podemos esperar hasta más tarde. Gracias a todos. Saludo al pueblo venezolano, al que tenemos que ayudar el 6 de diciembre, porque están preparándose todos los elementos para golpear a ese pueblo. No lo vamos a dejar. Al pueblo cubano, al pueblo nicaragüense está muy amenazado, al pueblo cubano le siguen, pero es una persecución, una asfixia que quieren imponerle al pueblo cubano, que ha resistido más de 60 años, un proceso único en el mundo, mucho más de medio siglo, a un bloqueo que no es otra cosa sino un sitio de guerra. Compañeros, muchas gracias y ya nos veremos en alguna de estas vueltas de nuestro mundo de hoy. Quiero saludar a los compañeros sanos, cierto, que han seguido esta transmisión. Me han llegado saludos ahí a personales. Gracias, camaradas, cierto. Vamos a estar con ustedes en diciembre, donde el gobierno de Maduro seguirá consolidándose y esa revolución bolivariana continuará adelante con su proceso de transformaciones, porque vienen por nuestros recursos naturales, ¿tá? Por el litio petróleo, que es la matriz energética de esta economía, y el litio es la energía del futuro. Sin más, ¿cierto? Les recomiendo, vean la presentación primera que se hizo del libro de Estela,
y la lectura es apasionante. ¿tá? Yo ya lo leí completo en forma digital, ¿tá? Porque, bueno, la pandemia nos tiene así, ahora hay que leer digitalmente. Muchas gracias. Editorial Acercándonos quiere que conozcas su plataforma de libros digitales. Ingresá a la página de la editorial www.acercandonoscultura.com.ar. Busca la sección Libros Digitales y hacé clic. Una vez allí vas a poder ver todos los títulos disponibles en la plataforma. Podés usar los filtros para la búsqueda por editorial, autor, temática o año de publicación. También podés ir a la lupa para buscar por título. Cuando hayas encontrado el libro, hacé clic en la imagen de portada. Una vez seleccionado, vas a ver su tapa y una descripción del mismo. Hacé clic en Iniciar sesión en caso de que ya estés registrado. Luego, completa con tu correo electrónico y contraseña. En caso de no estar registrado, cliquea y completa los datos del formulario. Ten en cuenta que debes registrarte para poder comprar o leer libros. Para abonar tu compra en Argentina, podés hacerlo directamente a través de la plataforma de pago. Si estás en otro país, envía un correo a info@acercandonoscultura.com.ar y recibirás el enlace. Aparecerá en la pantalla el botón Leer libro. Cliquea y accede a la lectura. Para leer las anotaciones que se desprenden del texto, hace clic en el botón Notas de pie de página. Después que leas la nota, cerra la ventana y retoma la lectura desde donde la dejaste.